Ok, ¿cómo estamos en esta mañana? Estamos bendecidos, ¿verdad? Es un gozo y una alegría estar en la casa del Señor. Es un tiempo especial donde Él nos permite venir y gozarnos como familia, amén. Yo quiero hacer una pregunta hoy aquí en la mañana. Si ustedes me levantan la mano, si estamos en lo correcto, ¿cuántos sienten que nosotros somos verdaderamente una familia? Amén, ¿verdad? Somos una familia, somos del Faro, amén. Y como iglesia, como comunidad, también somos hermanos en Cristo y somos familia. Es un gozo y una alegría para mí compartir el día de hoy este IBET. Y nada más quiero que escuchen este título de este IBET. Dice el título de esta enseñanza del día de hoy: la victoria sobre el diablo y el reino milenial. ¿Qué les parece? ¿Ah? Qué expectativa, ¿verdad? La victoria sobre Satanás y el reino milenial. Vamos a estar viendo el día de hoy el capítulo 20 de Apocalipsis y los primeros 10 versos, del 1 al 10, que nos habla precisamente sobre la victoria sobre Satanás y también del establecimiento del reino milenial. Para introducirnos, nada más quiero hacer un breve resumen del capítulo 19, verso 11 y 21, que fue el IBET que se nos habló la semana pasada. Quiero preguntar, a ver, ¿quién recuerda cuál fue uno de los temas principales de esta porción de Apocalipsis 19 del 11 al 21? Alguien que me levante rápidamente la mano. ¿Alguien recuerda cuáles fueron los temas principales? Lo del jinete blanco, ajá. El caballo, ajá, el jinete que venía en un caballo blanco. ¿Qué más se nos habló? ¿Alguien más? Gobierno de Cristo, perdón. Periodo de gozo en el cielo, ¿verdad? Ajá, el registro de la venida de Jesucristo, el regreso de Jesucristo a la tierra. ¿Qué decía Joseph? El verbo de Dios, ajá. Entonces, la bestia que fue apresada, ¿verdad? Y el falso profeta, y fueron echados al infierno, ¿verdad? Precisamente fueron 3 temas claves que nos habló nuestra hermana Rocío. De la segunda venida de Cristo, que nos decía la hermana Gaby, el gobierno de Cristo, que decía Tania, y sus características, y se nos habló, lo que decía mi hermana, de cómo hubo victoria sobre el anticristo y el falso profeta. Ahora, este capítulo 20 de Apocalipsis, en los versos 1 al 10, nos presenta un escenario que a lo largo de la historia de la humanidad pareciera imposible de que sucediera, y es que desde toda la historia hemos conocido que siempre ha habido guerra, ha habido destrucción, ha habido dolor sobre la faz de la tierra, ¿cierto o no? Pero este capítulo 20 nos presenta algo que solamente nuestro Señor hace posible. Va a haber una paz mundial, va a establecerse una paz mundial a través del reinado milenial. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos les gustaría vivir en un mundo donde haya absolutamente paz? Donde no haya dolor. Amén, ¿verdad que sí? Entonces, este capítulo 20 nos presenta este escenario. Una paz que se establecerá en toda la tierra. Pero también hay un tema principal dentro de este capítulo 20, los versos 1 al 10, y es el reinado milenial de nuestro Señor. Nos vamos a estar centrando sobre este tema principal. Y además de este tema tenemos 2 temas más. Primero, cómo es encarcelado Satanás, y finalmente la derrota sobre Satanás para siempre. Entonces vamos a dividir en 3 grandes temas esta porción del capítulo 20 de los versos del 1 al 10. Antes de comenzar el desarrollo, quisiera leer para ustedes 2 referencias de 2 teólogos que nos hablan acerca de cómo abordar este capítulo 20, las porciones del versículo 1 al 10. En el comentario sobre el libro de Apocalipsis, que se llama Nuevo Comentario Internacional, de Robert H. Mounce, él señala y dice: a juzgar por la atención prestada a los 10 primeros versículos de este capítulo 20, uno podría pensar que es el segmento más importante de este libro. La tendencia de muchos intérpretes sobre este punto es la opción apologética para analizar el punto de vista particular sobre el milenio, dice él. Dice, sin negar la importancia de este pasaje vital,
este pasaje no debería ser sobrevalorado por encima de temas fundamentales como el regreso de Cristo, el juicio final, la limpieza de toda la maldad y el brillo de la eternidad. Amén. Entonces Él nos dice, es cierto, este capítulo 20 tiene un tema bastante controversial para algunos teólogos, que es el reinado milenial. Pero más importante que eso, dice él, ¿verdad? Son sus palabras. Debemos de ver temas fundamentales como el regreso de Cristo, el juicio final y la limpieza de toda la maldad y el brillo de la eternidad. Amén. Entonces, con un corazón humilde debemos de acercarnos a este capítulo 20. Ray Summers, en Digno es el Cordero, también expresa y dice: nos debemos de acercar a este capítulo con gran humildad espiritual, evitar las afirmaciones dogmáticas teniendo un enorme respeto a la honesta interpretación de otros. Dice, el capítulo ha generado grandes debates entre cristianos a lo largo de los siglos, pero bueno, hoy con ayuda del Señor vamos a ir viendo versículo a versículo qué es lo que Apocalipsis 20 del 1 al 10 nos quiere enseñar hoy. Amén. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Para mí ha sido una tremenda bendición el IBET sobre el Apocalipsis, ¿verdad que sí? Hemos empezado a perder ese temor de abordar este libro. Al principio, no sé quién recuerda qué significa Apocalipsis. Alguien que me levante su mano. Revelación, ¿verdad? Es quitar el velo que cubría algo para poder verlo, ¿verdad? Entonces, estamos todos de acuerdo que Juan está viendo lo que ha de suceder, ¿verdad? Igual de esta forma está sucediendo en este capítulo 20. Ahora sí, comencemos entonces. El primer tema que nos da este capítulo 20, del verso 1 al 3, es cuando Satanás es apresado por el tiempo de 1000 años. Leo para ustedes, dice, verso 1, capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en el verso 1 dice que hay un ángel que desciende del cielo. Este mensajero de Dios desciende con la misión específica de apresar a Satanás. ¿Por el tiempo de cuánto? De 1000 años, dice, ¿verdad? Dice que trae en su mano la llave del abismo. ¿Qué significa la llave? La llave significa el poder de abrir y de cerrar. ¿Ok? ¿Verdad? Una llave esa es la función de la llave, poder abrir y cerrar. Esto nos habla de que Dios tiene en su mano el poder de abrir y cerrar el infierno, donde Satanás va a estar encerrado para el resto de la eternidad. Amén. Es un Dios poderoso el que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que habla del abismo donde fueron echados también los ángeles que pecaron, que es sinónimo de infierno también. Y aquí no sabemos si este ángel tenía en su poder esa llave todo el tiempo, o si Dios le entregó la llave para esta misión en específico. Dice que también traía una gran cadena en la mano. Ahora, cuando se nos habla de la cadena, no es una cadena literalmente, sino que habla de la autoridad que Dios le ha delegado a este emisario para que vaya y aprese a Satanás y lo encarcele por 1000 años. Amén. Dice que entonces este ángel, en el verso 2, prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Aquí vamos a detallar algunas cosas importantes con respecto a los nombres que se mencionan acá de Satanás o el diablo. Habla que es un dragón. El dragón tiene poder de hacer daño a través de su boca, ¿verdad? Han visto que una de las características del dragón es que ¿qué? Que tira fuego por su boca, ¿verdad que sí? Entonces, lo compara Satanás con un dragón por el poder que tiene de hacer daño a través de su boca. Dice que es la serpiente antigua, que cuando habla de serpiente antigua está hablando de engaño o engañador.
¿Recuerdan en Génesis capítulo 3 del 1 al 6 cuando Satanás en forma de una serpiente, ¿verdad?, engaña a Adán y Eva para que coman del árbol prohibido, del fruto prohibido, ¿verdad? Después dice muy claramente, es el diablo y es Satanás. Satanás significa enemigo o adversario y el diablo significa acusador, del griego diabolos y del hebreo que significa separador o calumniador. ¿Ok? Entonces tenemos claros que al que está apresando este mensajero, este ángel, efectivamente es al acusador, el engañador, el separador, Satanás, el diablo, serpiente antigua, y va a estar apresado, encarcelado durante ¿cuánto? 1000 años. ¿Ok? Ahora sí, después de esto, en el verso 3 dice, lo ató y lo arrojó y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Con el motivo de qué? De que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto deberá de ser desatado por un poco tiempo. Aquí hay algo importante que yo quiero rescatar. Lo que dice la palabra que puso su sello, habla de la autoridad de Dios sobre Satanás. La potestad que tiene Dios de encerrarle cuando Él quiera, por el lapso de tiempo que Él quiera. Esto es algo maravilloso y glorioso. Dios no ha perdido su poder, Él siempre ha mantenido su poder con Él, aunque Satanás hoy en día y a lo largo de la historia ha querido engañar a la humanidad. Dios sigue siendo Dios, sigue reinando, está en su trono, y aquí en este capítulo nos presenta cómo el Señor va a ejecutar su autoridad, su potestad sobre Satanás y lo va a encerrar. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, después de esto, el verso nos habla en la porción, capítulo 20, versos del 4 al 6, acerca del establecimiento del reino milenial. Leo para ustedes a partir del verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Continúa diciendo el verso 4. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos al verso 5 y dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, esta porción del verso 4 al 6, hay varios temas importantes a abordar. El primero, nos habla de tronos y que van a haber algunos que se van a sentar ahí para juzgar, ¿verdad? Habla de los mártires, de aquellos que entregaron su vida por testificar de Dios y de su palabra. También de los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca. Habla de la primera resurrección y finalmente del establecimiento del reino milenial, donde van a estar estas personas reinando con el Señor. Ahora sí, vamos al verso 6. ¿Cuáles son esos tronos? Esos tronos que Juan está viendo ahí. Algunos piensan que los tronos, algunos teólogos y estudiosos de Apocalipsis piensan que estos tronos que Juan habla en este capítulo 20, verso 4, son los mismos que el Señor Jesús mencionó en Mateo 19, 28, cuando Él dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, dice este capítulo de Mateo 19, verso 28, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Otros teólogos relacionan estos tronos con los 24 ancianos de quienes habla Apocalipsis 5, que dice que reinarán sobre la tierra. Ahora, ¿quiénes son los que se sentarán en esos tronos, verdad? Tenemos dos posturas. Uno, pueden ser los santos, ¿verdad? Según lo que dice Mateo, o podrían ser los 24 ancianos que nos dice Apocalipsis 5.
Lo que sí tenemos que tener claro es que los que se van a sentar en ese trono que dice el verso, han recibido la potestad ¿de qué? De juzgar. Porque más adelante, en la porción siguiente de este capítulo 20, del verso 11 en adelante, se nos habla del juicio del gran trono blanco. Entonces, aquí ya Juan está viendo la preparación de esos tronos, de aquellas personas que se van a sentar y van a tener la potestad delegada por Dios para juzgar. ¿A quién? A los incrédulos. ¿Ok? ¿Tenemos claro hasta ahí, hermanos? ¿Vamos bien? Sí, amén. Nadie me dijo amén, entonces estoy un poco... Amén, gloria a Dios, gracias Joseph. Gracias. Ok, si no hacemos una pausa y vamos otra vez. Ok, también el verso 4 nos habla de los mártires, de aquellos que entregaron su vida por dar testimonio de Dios y de su palabra. Y también nos habla de los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca en el tiempo de la tribulación. Dice que Juan está ahí viendo la visión de esas almas, ¿verdad? Verso 4, ve las almas de los que murieron decapitados, dice, por causa de testificar de Jesús y de su palabra. Estos hombres y mujeres que a lo largo de todas las edades, de todo el tiempo, de toda la historia, han entregado su vida por testificar de Dios y de su palabra. Pero también dice Juan que ve las almas de aquellos que no recibieron la marca de la bestia ni le adoraron. ¿Y qué dice que pasó ahí en el verso 4? Que vivieron y reinaron, ¿por cuánto? Por 1000 años. Entonces, para revivir había que estar muerto, ¿cierto? Entonces, estas almas vuelven a la vida y ahora están reinando. Más adelante nos habla de que esta es la primera resurrección. Ahora bien, estas almas de estos mártires ya fueron mencionadas en Apocalipsis capítulo 6 del verso 9 al 11, ¿verdad? Donde estas almas clamaban y decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vendrás? Tendrán que descansar por un tiempo más, les dijo. Pero ahora en este capítulo 20 vemos como ya vuelven otra vez a vivir para reinar con nuestro Señor. Amén. Ok, vamos al verso 5, donde nos dice que hay otros muertos, ¿verdad? Hay otros muertos que dice que no resucitarán hasta que sean cumplido la cantidad de ¿cuántos? De 1000 años. ¿Cuáles son esos muertos? Hay varias posiciones con respecto a esto. Algunos teólogos dicen que podrían ser todos aquellos que murieron, ¿verdad?, de forma diferente a los mártires, es decir, por razones naturales, ¿verdad? Aquellos que creyeron en Jesús, en Cristo Jesús como su Salvador, pero no dieron su vida por testificar de Cristo, sino que murieron por razones naturales. Otras posiciones dicen que podrían ser los que no creyeron en Jesús, los perdidos, los incrédulos, que no serán vueltos a la vida hasta después de cumplir los 1000 años para el juicio del gran trono blanco. Entonces, están esas dos posturas. Eso hace referencia en este pasaje. Ahora, aquí hay un tema importante, que los que han vuelto a la vida, dice que el Señor los hizo partícipes de la primera resurrección, ¿verdad? Juan afirma o nos informa que esta primera resurrección incluye a la iglesia. Amén. En primer lugar, como parte de la primera resurrección, tuvimos a Jesucristo, quien fue resucitado, amén. Luego la iglesia resucitada, los santos del Antiguo Testamento, y entonces también los santos de la tribulación, aquellos que no fueron marcados ni adoraron la bestia. Todo esto constituye la primera resurrección. ¿Estamos claros, hermanos? Sí, ok. Por lo que la primera resurrección es lo que tiene que ver con todos los redimidos de todas las generaciones, de todas las edades, de todo el tiempo. Amén. Primera de Corintios 15, 22 al 24 nos habla de la primera resurrección. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Él nos da un orden, dice, pero cada uno debido en su orden. Cristo,
las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Amén. El apóstol Juan en esta porción declara que la culminación de la primera resurrección va a suceder antes del establecimiento del reino milenial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está viendo esas almas que vuelven a la vida y después de esto, ya ahora sí van a reinar por 1000 años con nuestro Señor. Ahora, hay algo que quiero devolverme un poquitito al verso 4, cuando Juan habla de que estas almas que son vueltas a la vida se convertirán en sacerdotes de ¿qué? Dice ahí, de Dios y de Cristo. Amén. Esto es algo hermoso porque en el Antiguo Testamento, no sé si ustedes recuerdan que se nos habla de que los sacerdotes pertenecían a una tribu especial, la tribu de Leví, que estos eran apartados para exclusivamente el servicio al Señor. Pero en el Nuevo Testamento también creemos en el sacerdocio universal. En Primera de Pedro nos habla de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a su luz. Entonces, aquí estamos viendo también que sin importar su edad, sin importar nacionalidad, sin importar en qué lugar del mundo nosotros estemos, el Señor nos llamará y nos hará sacerdotes para reinar con Él, para dar alabanza y gloria a aquel que va a establecer su reino por 1000 años, donde habrá paz en toda la faz de la tierra. Si le va a aplaudir, apláudale con fuerza, que es para el Señor. Gloria a Dios. Y ahora sí, el verso 6 nos dice que entonces estas personas, estos que han vuelto a vivir, que son parte de la primera resurrección, reinan con el Señor 1000 años. En este momento es donde esa paz y ese gozo y esa falta de angustia y de dolor se establece en la tierra. ¿Por qué? Porque ya Satanás está encarcelado. Porque el único que reina y vive en ese momento sobre la faz de la tierra es nuestro Señor. Aquí es donde la relación de Dios con sus santos se establece en el modelo o el diseño original. Gloria a Dios. Porque Dios desde el principio ha querido tener una relación cercana con sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí es donde se establece entonces el reino del Señor y el diseño original de la relación que Dios tiene y quiere tener con aquellos que son sus santos. Hay 3 posiciones teológicas con respecto al reino milenial y quiero rápidamente hablar sobre estas 3 posiciones. Está la premilenial, la amilenial y la postmilenial. La premilenial dice que la segunda venida de Cristo ocurrirá anterior a su reinado milenial. Esto lo vimos en el capítulo 19, ¿cierto? Que se abrió el cielo y venía un jinete en un caballo blanco, ¿verdad? Entonces, esta postura premilenial refuerza esto que venimos estudiando secuencialmente en el libro de Apocalipsis. Dice que el reinado milenial es literalmente un periodo de 1000 años y se toma entonces la cronología de Apocalipsis hasta este punto como una descripción ordenada de los eventos, ¿ok? Esta interpretación también habla de que Jesús reinará literalmente sobre la tierra como un rey en un reino establecido, amén. Gloria a Dios. Está la postura amilenial. La amilenial afirma que los 1000 años que habla este capítulo 20 de Apocalipsis son solamente figurativos, no son literales, y que este pasaje solamente es una recapitulación de la historia de la iglesia desde el principio de desde el principio de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo. Esta postura afirma que el encadenamiento del diablo significa cuando Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Esta es otra postura. Y está finalmente la postura postmilenialista. Esta postura habla de que la interpretación del capítulo 20, ¿verdad? Donde se ve también, o del capítulo 19, que se ve la segunda venida de Cristo, ocurre después
o mejor dicho, perdón, la segunda venida de Cristo ocurre después del reinado milenial. Ok, quedamos claros. Entonces, esta postura postmilenialista dice que la venida de Cristo ocurrirá después del reinado milenial. No estoy diciendo que esta sea cierta, es una postura más. Entonces, habla de que lo que está ocurriendo, ¿verdad?, después del reino milenial con la segunda venida de Cristo sería la era dorada, ¿verdad?, y de prosperidad de un dominio cristiano, ¿verdad? Esta interpretación postmilenial ve el reino milenial de Cristo en las manos de la iglesia presente. Y ellos afirman que entonces la iglesia llevará a toda la tierra la palabra y establecerá un reinado a través de la iglesia. Esa es otra postura. Entonces, recapitulo. La premilenial habla de que la segunda venida de Cristo es antes del establecimiento del reino milenial, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos. La amilenial habla de que los 1000 años son figurativos, ¿verdad? O sea, no va a estar realmente en la tierra Jesús como un rey, sino que es algo figurativo y que la derrota de Satanás fue en la cruz del Calvario, ¿ok? La postmilenial habla que la segunda venida de Cristo es después del reinado milenial. Ok, ahora, ¿qué es lo que podemos extraer del reinado milenial? Hay principales características de este reinado, como venimos hablando, será un reino justo, según Jeremías 33:15, será pacífico, según Isaías 2:4, será un reino donde habrá felicidad, según Isaías 35:10, será un reino seguro, según Isaías 32:18, habrá conocimiento de Dios, ¿por qué? Porque Él estará cerca a sus santos, según Isaías 11:9, las bestias habitarán pacíficamente, según Isaías 11 del verso 6 al 8, reverdecerá el desierto, según Isaías 32:15, y las enfermedades desaparecerán, según Isaías 35 del 5 al 6. ¿Quiénes quieren estar ahí? Un reino donde la paz se establece, donde no habrá dolor, donde habrá felicidad, donde será pacífico, donde las bestias habitarán pacíficamente. Yo quiero estar ahí. ¿Usted también? ¿Verdad que sí? Ok, características geográficas de este reinado milenial. Dice la palabra en Salmos 2:8 que la extensión de su reino es sobre toda la faz de la tierra. En Isaías 2:2 nos dice que la capital será Jerusalén, que el centro de adoración estará en Jerusalén, según Zacarías 8 al 20. Entonces, este es el reinado milenial. Cristo con sus santos durante 1000 años reinando en paz, en felicidad, en gozo y en alegría, sin la intervención ¿de quién? De Satanás, porque ¿dónde estaba? En la cárcel. Pero, siguiendo con la secuencia de los versículos, en el verso 7 ahora nos presenta el siguiente escenario. Empiezo a leer para ustedes. Ya estamos en el tercer tema principal de esta porción. Satanás es derrotado para siempre. Apocalipsis verso 7, capítulo 20, verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verso 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y dice, y el número de las cuales es como la arena del mar. Verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y entonces de Dios descendió fuego del cielo, dice, y los que consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿qué? La bestia y el falso profeta. Esto lo vimos en el capítulo 19, ¿verdad? Y serán atormentados día y noche, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Yo creo que aquí tenemos que darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Como temas relevantes de esta porción, Satanás es liberado una vez más. Hay una rebelión otra vez universal por causa del engaño de Satanás, y finalmente Dios consume a sus enemigos y derrota a Satanás.
el verso 7 dice, Satanás fue liberado. El Señor permite que Satanás salga de su prisión, y esta podría ser, dicen algunos teólogos, como la última oportunidad que Dios da a Satanás para que pruebe su supuesto poder. Pero él se llevará una gran sorpresa, ¿cierto? Ya lo leímos. En este momento histórico, Satanás sale para, según él, enfrentar al pueblo de Dios que ha estado reinando por el tiempo de 1000 años, ¿verdad? Hay una rebelión, dice en el verso 8 y 9, habla de Gog y Magog, y estos dos nombres bíblicamente han estado relacionados siempre con aquellas naciones que se rebelan contra Dios, aquellos pueblos hostiles que se rebelan contra Dios. En Ezequiel capítulo 38 verso 1 dice que Gog es el príncipe de la tierra, y Magog que vienen del norte en los últimos días para presentar batalla contra el pueblo de Dios. Entonces nos habla que Gog y Magog es la representación de aquellos y de aquellas naciones que siempre han estado en contra de Dios, que